Buenos días, esto es el curso virtual La Gran Divergencia, la no Europa antes de 1800. Y esta clase la vamos a dedicar a China, a hablar de la población y la agricultura. En realidad podríamos darle otro nombre, quizás más sugerente, no sé, eliminando tópicos sobre China. Pues mi propósito ahora va a ser tratar de eliminar algunas ideas preconcebidas sobre China que quizás nos impiden comprender un poco el problema tal y como realmente es. Bueno, ¿qué imágenes, qué tópicos? Digamos que la imagen mental de una China superpoblada, dominada por un emperador que tiene a sus súbditos soyugados, no tienen posibilidad prácticamente de ninguna capacidad, no tienen libertad, no tienen capacidad de crear, de producir por sí mismos. Una imagen en definitiva de un imperio autocrático en el cual la población está sometida y es muy populosa. Bueno, esta idea, en fin, de esta China, en fin, quizás recogida en algunos cuentos de Tintín, por ejemplo, no es precisamente la que realmente se corresponde a la China anterior a 1800. Y vamos a verlo con un poco más de detenimiento. Bueno, este es el mapa de la China actual, que como trataré de explicar no se corresponde demasiado, excede, mejor dicho, la China a la cual vamos a hablar. Y dentro de él está señalado quizás el hecho más fundamental, la Gran Muralla. La Gran Muralla no tiene paralelo, no tiene comparación con ninguna otra construcción humana en el resto de las civilizaciones, en cualquier otra civilización. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Imperio Romano, con el Limes, el Imperio Romano, es evidente que la Gran Muralla China le excede en longitud, en tamaño, en disponibilidad de efectivos militares, absolutamente en todo. Y quizá lo más interesante de todo esto es que la Gran Muralla tiene más de 2000 años. Surge realmente con la primera de las dinastías. Entonces, realmente es consustancial con el imperio. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque China sufre muchas invasiones desde el norte. La China a la que me refiero es básicamente la que aparece ahí recogida con tonos rojos, es decir, la ocupada, la poblada por la población Han. Lo que no es de color rojo son poblaciones de otro origen, pues turcos, por ejemplo, de color marrón, tibetanos, en color verde. Por cierto, se dan cuenta que hay más tibetanos fuera del Tíbet que dentro del Tíbet. O bien, en fin, territorios en los cuales hay muy poca población, los que aparecen en definitiva en color amarillo. Bien, la China Han, la China a la que nos referimos es, como ya digo, la de color rojo. Quizás habría que eliminar la parte norte, que es una ocupación, es una colonización reciente de los siglos XIX y XX, e incorporar también los tonos morados que aparecen al sur. Y esa China es la que está protegida por la muralla, que como ven avanza desde Beijing por la frontera que hay entre la zona despoblada y la zona de ocupación china. Bueno, este territorio sufre ataques sucesivos, invasiones de nómadas, una presión desde el norte que tiene como consecuencia, que obliga a la construcción de esta gran muralla, pero que tiene como consecuencia, o es una de las razones por las cuales la historia política de China es tan convulsa. Entramos aquí quizás en otro de los tópicos que existen sobre China, el imperio celeste, el imperio eterno, el imperio que no desaparece, ¿no? Podemos recordar algún cuento de Borges a propósito de esto. Bueno, la verdad es que la historia política de China es muy convulsa y el imperio no es necesariamente la forma del Estado más habitual. Si vemos, por ejemplo, aquí hay un interesante vídeo en el que aparece la evolución de China. Pueden ver, por ejemplo, la extensión con la dinastía Han, siempre por la zona de los Han y entrando por la ruta de la seda en determinados momentos. A partir de aquí, como ven, aquí aparecen los años. Entramos en un periodo de fragmentación política que va a durar una gran parte de la Edad Media. Distintos estados, yo realmente soy incapaz de seguir su evolución, hasta que aparece la dinastía Sui y posteriormente la dinastía Tang. Es una dinastía que extiende su influencia hasta Mongolia, inclusive, en fin, todo esto puede ser un tanto teórico. Como ven, ha aparecido durante un momento, ha habido una dinastía usurpadora en medio de Tang y de nuevo desaparece. Como los últimos Tang se ven, la unidad política de China se ve nuevamente rota.
Y esto se prolonga durante unos años más hasta la aparición de la dinastía Song. Dinastía Song que en realidad nunca controlará la totalidad de China. Por lo menos en el norte siempre se le escapa y va a ser una dinastía siempre en retroceso. Esta parte ya ahí está mal escrito, ponen Northern Song, debería poner Southern Song, son los Song de eso. Bien, llegan los mongoles, la dinastía Yuan, y pues que dura poco y es sustituida por la dinastía Ming, que estableció su capital en Nankín. Una dinastía que de todos modos va a sufrir constantes ataques desde el norte y bastantes tensiones políticas que terminarán con la emergencia de la dinastía Qin o Manchú, ya acercándonos al siglo XIX. La dinastía que en definitiva proporcionó mayor paz, mayor estabilidad al imperio. En fin, en resumidas cuentas, como ustedes ven, la idea del imperio celestial, del imperio eterno, vamos a decirlo así, no se corresponde para nada a la realidad. Lo que tenemos es un imperio que está en una situación bélica, una situación de muchas tensiones. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, un historiador, Fuzi, basándose, ha hecho una recopilación del número de conflictos externos y como ven, hasta 1684, pues bueno, hay 1100 enfrentamientos entre los chinos y los nómadas, por supuesto de distinta gravedad. Claro, acaba en 1684, ¿por qué? Porque a partir de este momento, es decir, a partir del establecimiento de la dinastía Qing, China logrará una relativa estabilidad, que veremos que tiene consecuencias demográficas, por supuesto. Ahora, las invasiones son solamente una de las causas de los desastres demográficos de China. Si ven este cuadro, también recogido de otro historiador chino, Chen, pueden ustedes ver que las invasiones suponen el 20% de las pérdidas humanas a lo largo de esos 2000 años, pero que los conflictos internos, ¿no? Lo que aparece ahí recogido en color verde, supone casi el 30%. Por cierto, cualquiera de las dos cosas, cualquiera de estos dos conflictos, tanto los conflictos internos como externos, suponen en definitiva casi la mitad de las pérdidas humanas, a los cuales habría que añadir otro 5%, mucho más que los desastres naturales. Bien, esto no sucede en Europa. Es decir, en Europa, por supuesto, hay guerras, falta por supuesto, pero digamos, hay algunas muy destructivas, la guerra de los 30 años, por ejemplo, en el siglo XVII, pero desde luego este grado de destrucción, esta perseverancia, esta constancia en los conflictos es algo bastante insólito en el conjunto del planeta, para todas las civilizaciones. Y eso explica esa mortalidad catastrófica ocasionada por los conflictos externos e internos, el sorprendente mapa de la evolución demográfica de China. Hasta 1650 la población de China rara vez supera los 100 millones de habitantes. Con los Song, que es como ya digo una dinastía declinante, llegan a acercarse a los 150. La línea que interesa aquí es la línea negra. Pero en términos generales la población permanece prácticamente estancada y eso, de hecho, con los primeros Han prácticamente tiene la misma población que con los últimos Ming. Es decir, durante 2000 años la población en China pues tiene un crecimiento igual a cero, ¿no? Lo cual es muy sorprendente teniendo en cuenta que además el país se agranda durante todo este tiempo. Ahora, fíjense ustedes qué curioso, a partir de 1650 y hasta 1800, y podría seguir mucho más arriba, por cierto, el crecimiento demográfico de China es espectacular. Esto se debe, bueno, pues a la llegada de otros cultivos, la patata, el maíz, y sobre todo a la desaparición de los conflictos, a la desaparición de la guerra como consecuencia de la fortaleza de los Qing, la capacidad de los Qing para detener a los nómadas en el norte y también, vamos a decirlo, para detener las guerras campesinas. En fin, esto nos lleva, por cierto, a otra idea. ¿China es un país superpoblado? Pues, hombre, hoy en día es un país superpoblado, 1.300 millones de personas viven actualmente ahí, pero es que hace 200 años, hace 1650, hace 250 años, vamos a decir así, vivían 100 millones de personas, como mucho, 70 millones de personas. Entonces China era un país muy poco poblado. Y esto, yo creo, me parece que es una de las claves que explican la gran divergencia, o el problema que se plantea con la gran divergencia que veremos en la próxima clase. Bueno, otra idea. La China del arroz, ¿no? Todos los chinos cultivan arroz, todos los chinitos comen arroz, ¿no? Como diría la presidenta de Argentina. Bueno, pues no, hay chinos que comen arroz y hay chinos que comen trigo. Aquí aparecen las marcadas dos zonas agrícolas en China. El norte, la zona rodeada de una línea azul, es exclusivamente triguera o cerealícola de otro tipo. La zona en rojo es básicamente
arrocera, y la zona intermedia, por donde discurre el río Yangtze, es una zona en la cual hay un predominio de arroz, pero también ahí se cultiva otro tipo de cereales. Observen ustedes que Pekín se encuentra precisamente en una zona nítidamente cerealícola, triguera, sorgo, mijo o productos por el estilo, mientras que la capital de los Ming se encuentra ahí, donde he puesto la flecha. Es decir, una zona intermedia. Realmente China no es un inmenso arrozal, como podríamos imaginarlo. Lo pueden ustedes ver aquí con más detalle, ¿no? No hay necesariamente una dedicación tan exclusiva, vamos a decirlo así, a la producción arrocera. Y otra cosa también importante, tampoco se necesita un superpoder para controlar bueno, pues las acequias o las inundaciones, etcétera, a diferencia de cómo podría justificarse, y hasta cierto punto, por cierto, en Egipto. En realidad, la producción de arrocera en China es una producción, digamos, de pequeña escala, una producción controlada desde las comunidades locales, no se necesita el gobierno, y de hecho el gobierno, al revés de lo que muchas veces se dice en tantos tópicos, tiene una implicación más bien reducida en la producción arrocera. Este mapa en color verde recoge las zonas más cultivadas, con lo que sea, ¿no? Arroz, trigo o lo que quieran. Como vemos, la zona más intensamente cultivada es la situada entre el río Yangtze y el río Amarillo, el Obango. Claro, también más o menos es la zona más poblada. Esto ya es más matizable porque, por ejemplo, si ven ustedes aquí en Cantón hay una zona densísima, muy densamente poblada, lo cual se explica por la enorme producción del arroz. En general hay un desplazamiento de la población del norte hacia el sur, ¿no? Pero no, lo que trato de decir en definitiva es que hay muchos chinos, según las épocas, más de la mitad, a veces menos, que sencillamente viven en un espacio agrícola que no está dominado por el arroz. ¿Qué es lo que lo domina en realidad? ¿Qué es lo más importante a la hora de explicar la presencia humana? Pues sin lugar a dudas la existencia de agua, la existencia de ríos, los cuales vienen recogidos en este mapa. Y vemos que efectivamente la zona oriental cercana a la costera es la más fértil, la que tiene mayores aprovechamientos. Las dos últimas ideas que tenemos sobre eso, la condición de los campesinos. Bueno, los campesinos se encuentran dominados por una nobleza, viven en grandes latifundios, etc. No. El aspecto más parecido del campesinado chino sería el de Francia en el siglo XIX o el siglo XVIII, es decir, un país de minifundistas. Tienen aquí algunas cifras de lo que era la propiedad de la tierra, el tamaño de la propiedad de la tierra en Francia, en la zona de Orleans, en Nantes, y cómo es en China, ¿no? Creo que esto hace referencia a la zona Yangtze precisamente. Bueno, el predominio de los pequeños propietarios es abrumador, los cuales además tienen la mayor parte de la tierra. No hay grandes propiedades, no hay grandes latifundios, entre otros motivos porque no existe una verdadera nobleza. No existe realmente una nobleza, el poder está en manos de un funcionariado, el mandarinato, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no podemos utilizar las categorías europeas y trasladarlas a China, como muy a menudo se hace, ¿no? Realmente es un mundo distinto. Es un campesinado explotado, es un campesinado que vive bajo la férula de los poderes, en este caso pues del Estado, vamos a decirlo así. Bueno, esto ya es el cuadro más sorprendente de todos, el gráfico más sorprendente de todos. Es muy difícil comparar la presión fiscal entre distintas civilizaciones. Bueno, una forma de hacerlo es comparar China y Japón, porque son más parecidas, y compararlo a través no de dinero, sino de un producto de consumo, arroz, ¿no? Un koku de arroz, una medida de arroz. Bueno, la presión en China es la mitad o la tercera parte que en Japón. Y digo la tercera parte porque, bueno, esto no lo comento en el libro porque ya sería demasiado escandaloso, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no solamente es mucho menor que en Japón, sino que además es decreciente, ¿no? Pasa, como vemos ahí, de 0,2 kokus, que no sé exactamente lo que es, a 0,05 kokus. Un descenso verdaderamente espectacular, mucho más intenso que la caída de la presión fiscal en Japón. Claro, a la vista de todo esto, la pregunta inevitable es decir, bueno, pues entonces, ¿qué país más maravilloso es China? Donde, bueno, la propiedad está bien repartida, la presión fiscal es relativamente pequeña. Sí, claro, pero tiene muchas guerras. Tiene muchas guerras internas y tiene muchas guerras externas. Y seguramente una cosa está relacionada con la otra. En cualquier caso, seguramente China durante muchos siglos fue el lugar del planeta en el cual el nivel de bienestar de la población era
mayor, o por lo menos existía una mayor, digamos que combinaban las dos cosas, una distribución quizás más igualitaria de la renta y al mismo tiempo un mayor nivel de vida, aunque a lo largo del siglo XVIII-XIX esto se fue perdiendo. Veremos lo que todo esto implica en la siguiente clase. Muchas gracias.